En los próximos minutos no vas a escuchar una entrevista, más bien una charla. Preguntas que surgen desde la más genuina curiosidad y esperan encontrar alguna que otra respuesta. Este es un espacio libre de prejuicios, etiquetas, dogmas. Por lo tanto, deseamos que el mismo sea consumido de la misma manera, sin estrechez mental. De esto, consuman y compartan sin moderación. Bienvenidos a Podcast. A estos insectos les conocemos desde dos lados. Un lado es el lado del miedo, porque siempre te dicen si te pica te va a doler, y si sos alérgico muy probablemente no cuentes la historia. Después está el lado del gusto. Yo automáticamente pienso en los caramelos que siempre mi abuela tenía en su cristalero y nos daba así a todos sus nietos. También pienso en el libro de lectura EIRETE que usábamos en la primaria del colegio. Vivimos dando por hecho muchas cosas y yo creo que la importancia de la existencia de ellas no se dimensiona tanto. Muchos creemos que producen miel, que pican si se sienten amenazadas y listo, ya está. Había sido la existencia de las abejas, va mucho más allá de producir miel nomás. Yo navegando por las redes me encontré con alguien que rescata abejas. Sí, hay gente que rescata gatos, que rescata perros y después está él que rescata abejas. Yo consideré justo y necesario tener esta charla con la persona que le rescata a las abejas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien, todo tranqui? Súper bien, feliz de poder compartir este espacio y transmitir un poco de lo que sé para concientizar sobre la importancia de estos insectos, ¿no? Cuando a vos te preguntan así, ¿cómo te llamas? ¿Quién sos? ¿Qué haces? Famosas, así, las preguntas cliché para conocerle a una persona. ¿Vos cómo te presentás? No tengo nada preparado, pero podría decir que me dedico a salvar vidas. Sí, tal vez no como lo hace un médico, como lo hace un bombero, pero sí, como dijiste, rescatando abejas, que son indispensables para nuestras vidas como seres humanos y la vida de todos los seres vivos. Qué fuerte tu presentación. Sí. Más fuerte que decir tu nombre y tu apellido. Bueno, yo le presento José Caballero. Está con nosotros. José Caballero es mi invitado del día de hoy en este espacio. Porque es cierto, yo te encontré en redes sociales. No sé ni cómo te encontré, José. Pero dije, algún día tengo que hablar con él. O sea, cuando esto era proyecto, yo puse tu nombre. Y encima no puse ni tu nombre porque en la cuenta de Rescatabejas creo que no está tu nombre. Claro, es el rescatabejas. Es Rescatabejas nomás. Entonces, Sí. en la lista así de invitados, de personas con quienes quería tener esta charla, puse así Rescatabejas. Porque me parece tan loco que alguien se dedique a rescatar abejas. Loco y hermoso. Ujú. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, para mí es imposible hablar de las abejas sin hablar de mi papá, quien fue el encargado de inculcarme y mostrarme este fantástico mundo de las abejas. Mira. Sí, empecé mis primeras experiencias en la apicultura con él yendo al apiario y lo de rescatar abejas también, porque él lo hacía, o sea, para él la apicultura era un hobby, ¿sí? Y a partir de ahí la gente le conocía como apicultor. Entonces surgían las llamadas o la necesidad de reubicar abejas en la ciudad y le llamaban a él. Como su aprendiz y fiel ayudante, me iba detrás de él y bueno, ya desde mis comienzos en el apiario las abejas me fascinaban y detrás de esa fascinación venía la curiosidad de Claro. querer saber más y de querer interpretar al insecto, porque no es lo mismo trabajar con un animal de postura mayor, como, qué sé yo, una vaca o en postura media como una oveja, porque estos son insectos y el lenguaje y la comunicación parece imposible, pero a medida que uno más le conoce es como que hay una conexión y bueno, hay una lectura también de la colmena, donde tenés que involucrar todos tus sentidos. Wow. Sí. Digo Espera. todos los sentidos porque a la colmena uno puede interpretarla con el olfato, porque las abejas se comunican por feromonas y eso es algo genial. De hecho, que por eso se usa el humo, para evadir o tratar de cortar esas feromonas y que ellas corten la comunicación, ¿verdad? Visualmente, el famoso meneo de las abejas, el baile que Ay, ellas hacen. basta. Sí. Y bueno, todos los sentidos, como te digo, auditivo, el zumbido a veces es como más tranquilo, más acelerado,
más defensivo, ¿verdad? Y bueno, entonces uno aprende a interpretar todo eso y en base a eso tomar las decisiones que tiene que tomar ahí, porque Wow. cada colmena es un mundo aparte y tiene un temperamento distinto. Y bueno, y así entre ese respeto, y no digo miedo, lo digo respeto, Ujú. uno aprende a quererlas. Sí, Dios mío, José, estoy así abombadísima. Millón sí. preguntas te quiero hacer al mismo tiempo, así porque quiero conectar mi cerebro con el tuyo por ahí para y hacer el intercambio de información. Pero bueno, antes me causa mucha curiosidad tu papá también, cómo empezó, Ujú. porque sentí como que él no es apicultor, no es ingeniero agrónomo, me dijiste que era su hobby nada más esto, o sea que él también, él arrancó así como que apasionado por las abejas nomás. Bien, la historia se remonta ya desde mi abuelo. Ah, ahí Sí, está pues. así es. Mi papá es oriundo de Carapeguá, lugar donde yo tengo la piedra hoy en día. Mi abuelo era un campesino que la verdad yo lo admiro mucho y puedo decir hasta es muy loca la historia, porque él sin ningún conocimiento, porque en aquel entonces la apicultura en el país ni se divulgaba, ni era Mm, conocida tal vez, más todavía la situación eh, geopolítica que tenemos, de que ujú. estamos un poco aislados, entonces eso era como que no era muy conocido acá. Mi abuelo empíricamente, te cuento así la historia resumida, guardaba las cajas de jabones, que antes el jabón se vendía en cajas de madera, Ajá. el famoso jabón negro, el jabón Ju. Y él reciclaba esas cajas de madera y una vez vacías le pedía a los vendedores que le guarden y él digamos que domesticaba las abejas porque las ponía adentro. O sea, él armaba una colmena de madera para poder domesticar a las abejas. Y es muy interesante esa relación que nace ahí porque si bien para él tal vez hubiese sido más sencillo ir a cazar un nido de abejas, que digo cazar en el sentido de aquellos que te venden miel y que te dicen, no, este quitamos de un árbol y por eso más puro. Pero en realidad lo que está haciendo es ir a cazar a la colmena, retirar su miel y dejarlas vulnerables, ¿verdad? Entonces mi abuelo hacía lo más interesante de meterle en una caja y crear una armonía entre retirar la miel, pero también respetarlo lo suficiente para que ellas puedan seguir sobreviviendo ahí. Y bueno, con eso mi papá también, al igual que yo, era su ayudante, ¿verdad? De Claro. niño, con sus hermanos, mis tíos. Y fue aprendiendo y también aprendiendo a querer a las abejas seguramente, ¿verdad? Ya en su edad adulta tiene otra profesión, pero Nunca siempre dejó el apiario. nunca dejó la piel, siempre como que tenía en su corazón el tema de las abejas. Se capacitó también y bueno, ya detrás de eso era como que era inevitable que yo tenga ese contacto con las abejas, ¿verdad? Pues sabes que me dan unas ganas de que se vayan a hacer constelación familiar o algo Ah, así. Porque de imagínate. dónde viene, o sea, se nota que es así como que algo ancestral de Sí, ustedes. O sea, hay algo en el linaje de tu familia que re, está muy conectado a las abejas y es muy loco. Ahora bien, sí, bueno, él aprendió empíricamente. Tu papá fue su aprendiz. Vos aprendís de tu papá. Qué linda herencia, totalmente, ¿verdad? La que sí. les dejó el Y un abuelo. gran legado. Es enorme. Ujú. ¿Vos estudiaste algo referente a esto como para potenciarte o sos nomás también aprendiz y lo tenés todo de manera empírica? ¿Cómo Sí, es? bien, podemos decir que de las abejas todavía no sabemos todo. Ajá. Eh, Ha de ser puedo- difícil luego, no sabes saber todo de una. Claro, sí. Mm, Y también puedo decir que no existe una carrera como tal para ser mm, apicultor. Un apicultor necesita saber de biología, necesita saber de apicultura, necesita saber de carpintería porque tenés que reparar las cajas. Necesitas saber de todo para poder trabajar con las abejas. Y de ahí es algo que yo siempre digo que hay que ser apicultor. O sea, mm. ser apicultor es resolver las situaciones que implica el trabajo, porque uno se va al campo, se va al monte. En mi caso, que soy rescatista de abejas, me subo a mucha altura, ¿verdad? Ujú. Y bueno, más bien, como te comenté previamente, hice un curso de apicultura y Ok. después asistir a seminarios y la experiencia, el manejo del Mm. animal, sí. O sea, ahí en ejercicio de rescate Ujú. y en el apiario, me encanta esa palabra. Muchísimas veces voy a repetir. Sí, Apiario, apiario. Porque apiario es así como que lo que sería la chacra para alguien que trabaja con animales de postura mayor. Eso también me enseñaste y voy a hacer re pesado, voy a, a repetir muchísimo. Eso buenísimo. sería apiario, ¿verdad? El apiario es el lugar donde van todas las colmenas, Ok. sí. La colmena es así el lugar donde están las Sí, abejas trabajando y poniendo la miel. así es. La colmena es una caja de madera Ok.
Hoy día, bueno, tiene también una historia de la evolución. Es universal la medida, se llama Langstroth, fue creada, diseñada por un monje inglés y Ok. es la que se utiliza, o sea, es la medida estándar que se utiliza, digamos que mundialmente. Existen otras cajas, pero es la que más se utiliza. Las abejas ocupan esa caja y lo adoptan como refugio, ¿sí? Los otros apicultores lo que hacemos es proveerle de un refugio y de las condiciones necesarias para que ellas se sientan cómodas y quieran quedarse, o mejor dicho, acepten quedarse. Sí, porque son animales libres y lo que hacemos es crear las condiciones para que ellas decidan vivir ahí. Para que ellas decidan, es muy Sí, fuerte. Bueno, y ahí en la colmena es que está el panal, ¿verdad? correcto. Lo que nosotros conocemos como Un panal de panal. abejas, que es así, tipo romboides, ¿verdad? Hexagonal. Hexagonal, ok. Hexagonal. Y ahí es donde ellas, tú, van cargando la miel, van depositando después de andar libres por ahí, ¿verdad? Así mismo, sí. Ok. Bueno, el hexágono es por una cuestión de que optimiza el espacio, porque si nos imaginamos las celdas como círculos o cuadrados, el espacio no queda optimizado. Sin embargo, optimizar el espacio para las abejas se traduce en ahorro de energía, ¿sí? Y el ahorro de energía es fundamental para todos los seres vivos, ya que ellas tienen que salir todos los días a buscar su alimento, su agua, y eso en pos de la colmena, ¿verdad? El objetivo de todo ser vivo es reproducirse, o sea, nacer, crecer, reproducirse, ¿sí? Morir. Morir. Y en pos de eso, entonces, ellas también evolucionaron, ¿sí? Y ahí hay mucho que puedo también comentar porque evolucionaron con las plantas, Con ¿sí? las plantas. Sí, fue una coevolución con las plantas que, digamos, las plantas se volvieron atractivas para las abejas y ellas van por los olores y los colores de las flores y a partir de ahí liban el néctar, liban el polen y cumplen la función tan fundamental de polinizar y de también darnos la miel. Sí. Vos cuando decís, nosotros tratamos de darle las mejores condiciones, el Ujú. ambiente que a ellas les puede gustar. Me encanta porque son estrellas Sí. las abejas, ¿verdad? ¿A qué te referís cuando decís tratamos de darle las mejores condiciones? ¿Qué necesitan ellas para producir miel o para querer quedarse en la Bien. colmena? Como todo ser vivo necesitan refugio, agua y Ujú. comida. Ok. Sí, lo básico, lo fundamental. Detrás de eso están los manejos, ¿sí? Y la nutrición, porque como nosotros criamos abejas, o sea, perdón, como rescatamos abejas, ellas Ujú. sufren un estrés al mudarse, ¿sí? Bueno, Esa mudanza es una mudanza forzosa. Digamos que ellas están hoy en la ciudad de manera un poco hostil porque la gente no las quiere, ¿le tiene pero miedo? le tiene miedo, ¿verdad? Y bueno, hay gente que las tiene miedo, pero igual las quiere. Sí, tengo Ujú. mucha gente que me dice, yo en serio quiero que se les lleve más a otro lugar, si era por mí Ujú. les tenía, ¿verdad? Mm. Y bueno, entonces hacemos una muda forzosa. Esa muda forzosa les estresa a ellas y van a rehabilitación. Esa rehabilitación es en un apiario de cuarentena donde reciben sanitación contra enfermedades que también padecen, o sea, ellas también pueden sufrir de patologías y le creamos el refugio adecuado porque sabemos que en la naturaleza también tienen sus depredadores, como cualquier otro ser vivo tienen Claro. depredadores y bueno, la idea de ponerle la caja es eso, que sea hermético, tanto que le pueda aislar de la humedad, que le pueda aislar de la temperatura, ¿sí? Y que les pueda ser de refugio de sus depredadores. ¿Quiénes, Así por es. ejemplo, son los depredadores de las abejas? ¿Quiénes pueden ser? Hormigas, sapos, lagartija, acá tenemos el famoso amberé, que es como la Ujú. lagartija esa nativa, Ujú. ¿sí? Y bueno, arácnidos y otros insectos, ¿verdad? Ujú. También hay pajaritos que se alimentan de ellas y Mira. a pesar de ellas tener que luchar con todo lo que ya tienen que luchar, ¿verdad? Ujú. Hablo de eso por el calentamiento global, la deforestación, ¿sí? La pérdida de su hábitat. Ellas también tienen que luchar en el medio ambiente para sobrevivir. O sea, justo dijiste calentamiento global, ¿verdad? Y lo primero que pensé cuando me dijiste lo de la humedad, la temperatura, es el calor de nuestro país. Totalmente. Y a eso sumarle el humo, la temporada de Mm. quemazón, que se impregna de humo. Después también las antenas, que con las vibraciones que emiten, con las frecuencias, es como que la desorientan, ¿sí? Y Ahí bueno, te readelantaste, Nacio. Vos sabés que sí, leí y escuché sobre eso, pero esa vamos a desarrollar dentro de un rato porque te quiero hacer una pregunta sumamente estúpida seguramente. perfecto. Aunque no hay preguntas estúpidas Claro que realmente, no. todas las preguntas son preguntas, Totalmente, ¿verdad? totalmente. ¿Cuál es la diferencia entre abeja y avispa?
Ah, la gran pregunta. Porque Sí. sinceramente parecen lo mismo, pero no son lo mismo. ¿Cómo es? No, bueno, son lo mismo en el sentido que ambas son nuestras aliadas. Es importante entender que ambas son nuestras aliadas, tanto Abejas las y avispas. abejas y avispas. Ujú. Ahora, se diferencian en morfología, la forma que tienen. La avispa es como una hormiga con alas. Es difícil tratar de describirla como tal porque existen miles de especies de avispas, Ah, ¿sí? Y también otras especies de abejas, ¿sí? Y razas de abejas. Entonces, lo importante acá es entender que ambas son parte del ecosistema y que cumplen una función en el ecosistema. Las avispas se encargan de controlar, o sea, cumplen la función del control biológico de plagas, es decir, que ellas cazan insectos, o sea, perdón, cazan pulgones, moscas, ¿sí? O sea, lo que para nosotros podría considerarse plagas para los cultivos, ellas controlan eso, ¿sí? Y las abejas, bueno, al igual que las abejas también liban néctar y liban polen, o sea, recolectan polen. Por eso ambas son nuestras aliadas. Y bueno, las abejas sí son las que conocemos, como yo le digo a la gente siempre, la abeja de Winnie the Pooh, ¿verdad? Sí. sí. Que cuando le dije de los recuerdos que te trae, a mí cuando pienso en una abeja me recuerda a la niñez de Winnie the Pooh, ¿verdad? El osito con la miel y la abejita. Yo del libro Irete. Sí. El libro Irete, la tapa del libro Irete que era el panal redondito Ajá. y la abeja. La ¿Vos no abeja. leíste Irete en el colegio? Para mí que fue en el segundo, eso, segundo grado. Segundo grado, pero tuviste Sí. Irete, ¿verdad? No me Tuve, vaya a claro. hacer sentir vieja, lo único que te Ah, pido. Bueno, cuando me dijiste lo de Winnie, pues dije, ay, Dios mío, mi cédula. Pero bueno, sí. razas de abejas dijiste, José. Ajá. Existen razas de abejas, o sea, no es que existe un tipo de abeja nomás, Dios mío, voy a usar una palabra que no tiene razón de ser en el contexto, pero un estilo de abeja. Una abeja no existe, existen razas. Existen razas de abejas que se fueron adaptando según el lugar donde se desarrollaron, donde les tocó vivir. Tenemos las caucásicas, la africana, la Apis dorsata. Hay varias, pero aquí en Paraguay tenemos una híbrida que es africana e italiana, o sea, una mezcla, pero por el clima que nosotros tenemos hay una consanguinidad del 90% de africana. Por eso se la denomina africanizada. Ya no es la africana como tal, pero sí es una africanizada. ¿Cómo Y vinieron hasta acá? ¿Se les trajo? gran ¿O pregunta, fueron sí. viniendo así? Sí, bueno, las italianas llegaron primeramente al continente con los ingleses, ¿sí? Ok, ellos trajeron así. Vinieron y vinieron más al sur, ¿sí? En lugares más Ajá, fríos, hacia Argentina, más al sur. ajá. Digamos que las italianas vinieron posteriormente en el año 1954 en el Amazonas. Trajeron los brasileños, perdón, mejor dicho, buscando una raza que pueda adaptarse al clima tropical Mm, que ellos tienen. Y bueno, eso se salió de control porque la abeja se adaptó tan bien que comenzó a reproducirse masivamente y expandirse por todo el territorio. O sea, por todo el territorio y por todo el continente. Hoy día hasta mm. incluso llegan a Estados Unidos y llegan hasta Canadá también las africanas, por la alta adaptabilidad que tuvieron al ¿Las continente. africanas o las italianas? Las africanas, ¿O ellas, las dos? ambas, pero la italiana se reserva más para lugares fríos. Sí. Ah, Y que queda más al sur, tal vez se expandieron también. Pero bueno, las africanas sí es como que arrasaron, están por todas partes. Sí. ¿puede llegar a existir un lugar en el planeta en el que no puedan reproducirse o no puedan existir las abejas? Pues en lugares muy fríos como la Antártida, Ah, sí, claro. no sobrevivirían. Porque al ser insectos muy pequeños, de hecho que eso también hace que ellas vivan en comunidades, son insectos sociales porque se protegen entre sí, se dan calor entre sí y una abeja sola es insignificante, ellas necesitan sobrevivir en conjunto, Comunidad. en comunidad. Pues sabes que cuando empezaste a hablar, hablaste así de lo que es entender esa comunidad de abejas, de lo que es Ujú. entender la sociedad y lo que es leer de repente el manejo que tienen ellas. Hay como que una jerarquía dentro de la comunidad de las abejas, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo es esa jerarquía? O sea, siempre se escucha hablar de la abeja reina. Sí, totalmente. Ella es la verdadera, la más importante. Podría decirse así, pero no todas son importantes en la Ah, colmena y eso es lo que más
me interesa de ellas, Mm. o admiro de ellas, mejor dicho, porque si bien la abeja reina es la única capaz de desovar y continuar con la especie, o sea, de desovar, de poner huevos, Ah, ok. ¿sí? Ella es la única hembra fértil, ¿sí? Es indispensable para la colmena, pero ella sola tampoco puede sobrevivir sin su séquito de abejas. Entonces, todas cumplen un rol importantísimo en la colmena. Cómo se organizan es algo magnífico porque cada una sabe lo que tiene que hacer y se las puede ir definiendo por etapas. Cuando nacen recién, son abejas que viven dentro de la colmena, se cargan de la limpieza. Es más, una abeja nace en una celda. Hablando de las celdas que son hexágonos, las Ujú. celdas ellas utilizan para guardar reservas y para también hacer nacer sus crías. O sea, ellas hacen todo en el panal, ¿sí? Que es una estructura de cera con forma Ujú. hexagonal, distribuida en celdas. Ujú. Entonces, la abeja, lo interesante es que al nacer ella misma limpia donde nació. O sea, desde el día uno ella ya trabaja, ¿sí? Y O sea, la abeja recién nacida. la abeja recién nacida limpia el lugar donde ella nació y deja limpio y listo para que la reina venga a poner un huevo de vuelta y otra futura abeja vuelva a nacer ahí. O sea, imagínate cómo ¿Quién le enseñó? la biología, el ADN. ¿Quién Sí, le dijo? Levántate y limpia. imagínate. Sí, Wow. impresionante. Y todos lo hacen en pos de la colmena, en busca del bien común, que también admiro mucho, ¿verdad? Porque acá vemos que últimamente la gente encargada de organizar y los que nos gobiernan es como que no buscan tanto el bien común. Y ahí es cuando Jamás. yo admiro y la verdad quiero dar a conocer eso al mundo, porque es impresionante ver cómo una colmena rescatada hoy va débil, va a rehabilitación, pero como todas trabajan para el bien común, en una semana, en 2 semanas, ellas ya están como si fuese que nada pasó. O sea, toda la energía y todo es siempre en pos de la colmena. Ninguna abeja busca su beneficio propio. Y eso es muy genial, en serio. No, es que Sí. qué hermoso este episodio. En serio, este episodio está siendo demasiado hermoso porque es Sí. así un tag demasiado gigante. O sea, todos los episodios del podcast nomás luego son así un tag gigante. Ajá. Pero este yo creo que es también así como activismo por ahí lo que estamos haciendo también al tener Totalmente. esta charla, porque yo creo que nadie se va a animar, ni a ChatGPT no le van a preguntar esto. O sea, esta información va a llegar en serio a la gente solamente a través de una charla, así como la que estamos teniendo. Bueno, Ajá. nacen en la celda, Ajá. se levanta y limpia, o sea, tocó chamba desde el día Desde uno el día a uno. horas de nacida. Ajá. Y después, ¿en qué momento ya salen a trabajar? Bueno, a partir de ahí se definen sus tareas. Mientras son nodrizas, que son las abejas recién nacidas o más Ujú. pequeñas, se encargan de la limpieza y manutención de la colmena, ¿sí? Ellas no salen al mundo exterior a volar porque todavía son también vulnerables, ¿sí? Mm. El trabajo de ir a las abejas camperas o las abejas de campo son las abejas ya adultas y bueno, ahí se dividen otra vez en las abejas que recolectan néctar y la abeja que recolecta polen y la abeja que recolecta agua, ¿sí? Y después están otra vez las guardianas, que son las que se encargan de vigilar día y La noche. autoridad. Sí, así mismo. Sí. Dios mío, José, espera. Yo creo que ahí vamos para un rato más y vamos a hacer el mapa conceptual. Ujú. Recogen miel, otras recogen polen, Otras recogen otras son polen. guardianas, otras recogen agua. Es más, no es que recogen, se especializan en recoger néctar, porque la miel ya es la maduración del néctar. Ah, ok. Sí, y se especializan en recoger polen. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre néctar y polen? Bien, ahí hay que entender y hablar un poco de lo que te comenté anteriormente, que fue la coevolución que tuvieron con las plantas. Ok. Las plantas, como no pueden moverse, necesitan reproducirse. Y a partir de ahí tienen el órgano reproductor que son las flores, ¿sí? Las flores tienen el polen, que es sería como el embrión que necesitan depositar en el estambre, ¿sí? De otras flores. Hay flores machos y flores hembras que recepcionan ese polen. Ok. Entonces, ¿quiénes son los agentes encargados de llevar el polen de flor en flor? Las abejas. También hay otros insectos que tampoco hay que desmeritar, Menospreciarles, ¿verdad? ¿sí? Que son los colibríes, los murciélagos, las hormigas mismas, son también polinizadoras, pero se le destaca a la abeja por la efectividad que tiene. Como te dije, viven en comunidades y te tiro el número porque seguro te habrás preguntado en cuántas abejas puede llegar a tener una comunidad. Dependiendo de la situación de abundancia de alimento,
¿sí? Y de agua y del clima y todo eso, pueden llegar a desarrollarse entre 60.000 a 80.000 individuos. Entonces, el poder que tienen, aparte de organizarse, les hace mucho más efectiva a la hora de polinizar. O sea, ellas ayudan en la reproducción de las plantas. Sí. Para que la planta sea planta, Así tienen mismo. que haber abejas. Sí, para que la planta pueda reproducirse. Ujú. La planta, ahí está lo interesante, la planta que hizo se volvió atractiva para la abeja a partir de los perfumes, de los olores de las flores y los colores, ¿sí? Y es como que le dan una recompensa, le dan el néctar, el dulce néctar, ¿sí? Las abejas van a libar eso y como son peludas, terminan así como un polvo, llenándose el cuerpo de polen y esparciendo eso de flor en flor. O sea, ellas inconscientemente polinizan, pero sí, también recolectan porque tienen patas traseras con la capacidad de albergar el polen y llevar a la colmena. En lo que sería materia de nutrientes, el polen representa un macronutriente que es la proteína y el Ajá. néctar es la energía, sería como el carbohidrato, sí. Y bueno, ellos juntan eso y ahí sí va otra vez a una elaboración. Es muy interesante también porque una abeja para madurar el néctar a miel necesita regurgitar eso a otra abeja. O sea, es como que pasa el néctar a otra abeja que ya está dentro de la colmena y esa otra abeja vuelve a cargar en la celda. Y de ahí viene un dicho que dice que todo lo que pasa por la abeja se mejora. Sí, Espera, como que se besan y sí, se dan algo en el beso. totalmente. Las abejas. Totalmente. ¡Qué fuerte! Yo estoy Sí. en shock. Yo estoy en shock con toda la información que Sí. que me estás dando. Ajá. En serio, José. ¡Wow! Bueno, Ujú. ya hablamos néctar, hablamos la polinización, el agua y también al mismo tiempo la guardia. Sí. O sea, toda esa es la formación jerárquica dentro de la colmena. Totalmente. Quiero dar hincapié a la polinización Ajá. porque lo que dije fue la rosadura de la rosadura. ¿Sí? Ok. En realidad, el cómo se da la polinización, ya te comenté, ¿verdad? Sí. Y ahora hay que entender la importancia de la polinización. Ok, ¿Sí? por favor. Entendemos que la importancia principal es la reproducción de las plantas, pero esa reproducción se da a partir de frutos y semillas. ¿Sí? Hay plantas que dan frutos y hay plantas que dan vainas o semillas. Ok. Entonces, detrás de eso, nosotros aseguramos la biodiversidad, porque los frutos consumimos nosotros los humanos, pero también miles de insectos, miles de otros insectos, miles de otros seres vivos, pajaritos, el ganado mismo, ¿verdad? La pastura, ¿sí? Todo eso necesita de un agente polinizador para dar semillas y también poder regenerar los bosques y los pastizales y todas las especies que están. Entonces, las abejas no solamente representan un tercio o sea, 1 de cada 3 alimentos que consumimos necesita polinización, tanto para los seres, o sea, los alimentos que consumimos, todos los seres vivos, ¿sí? Ujú. Pero no solamente representan alimentos, representan el oxígeno que respiramos, porque mediante eso se regeneran los bosques, ¿sí? Mediante la polinización las semillas son fértiles. Sin abejas, tal vez se podrían reproducir las plantas mediante el viento, porque el viento también hace eso de esparcir el polen, pero no vas a tener el mismo porcentaje de fertilidad de las semillas, ¿sí? No vas a tener la misma cantidad, calidad y, digamos, tamaño de frutas, ¿sí? Y lo más importante, hasta incluso la ropa que usamos depende de las abejas, el algodón, ¿sí? Mucho de todo eso inconscientemente pasa desapercibido, pero le debemos a ellas, ¿sí? Y en realidad ellas son las heroínas silenciosas, por así decirlo. Viste Sí. que yo al comienzo del episodio dije, no dimensionamos Ujú. lo importante de la existencia de ellas y Sí. ahora con esto nos diste un sopapo a todo. Porque Sí. en cuanto a comida, hasta en vestimenta y en absolutamente todo, o sea, el oxígeno que respiramos, ahí están ellas. Están. Yo creo que en sentido, Y es decime. te interrumpo, discúlpame, tranqui, es métele. una pena que a las abejas se las relacione solamente con la miel, Mm. porque la miel es un subproducto que ellas elaboran, aparte de la jalea, aparte del polen, pero las abejas no son solamente miel, o sea, las abejas son la vida en sí, ¿verdad? Así es. Y es muy importante destacar eso, porque realmente no va solamente por respetarlas, porque se merecen ese respeto, sino también cuidarlas, ¿verdad? Y preservar este insecto y enseñarle a las futuras generaciones de que
es importante y es necesario, y por qué no decir indispensable, que ellas continúen. Es más, lo dijo Albert Einstein, que si las abejas se extinguen en 4 años se acaba la vida sobre la faz de la Tierra. O sea, no hay ningún otro agente capaz de hacer el trabajo que ellas hacen. Y después cuando vos te pones a investigar cómo funciona, porque yo vi un documental para poder tener esta charla contigo, me vi un documental sobre las abejas. Te hiciste la tarea entonces. Hice la tarea, claro Bien que ahí. sí. Y me quedé así en shock con la forma del cuerpo de la abeja. De la abeja. O sea, tiene muchos ojos. Están los 2 ojos, ¿verdad? Así como nosotros, pero atrás como que tienen otros 3 ojos. Están los pelitos del cuerpo, están las patas, está el aguijón, Las antenas. están las antenas, está el aleteo, o sea, son varias aletas. O sea, te pones a investigar ese aspecto y decís, y todos los científicos dicen, las abejas son la señal máxima de ingeniería. O sea, son así el ejemplo máximo de ingeniería porque todo en ella funciona de manera impresionante. Es increíble. Y decís, viene la naturaleza. O sea, no diseñó un humano, viene la naturaleza. Obviamente la naturaleza es mucho más perfecta que el ser humano, aunque el ser humano crea lo contrario. Ahora bien, algo que me llama la atención de todo esto que estuviste mencionando es el hecho de que la abeja reina nomás es fértil. Y están las abejas hembra, las obreras, ¿verdad? Que ellas no son fértiles, ellas no pueden embarazarse. No pueden fecundar. No pueden fecundar. Y después están los machos, que ellos sí que mi vida porque están con la abeja reina y después mueren, ¿verdad? Totalmente. Hacenos ya el tabú. Decí nomás ya si dije bien todo, hay algo que corregir. Un dato muy interesante es que una abeja reina puede llegar a fecundar con 15 a 18 zánganos. Ok. Imagínate, ella hace un vuelo nupcial en cada temporada donde es perseguida por los zánganos y aquellos más fuertes y con la capacidad de alcanzarla son los que depositan los ovos. No, el espermatozoide, por así decirlo, okay, pero sí. Son los que depositan sus genes para en ella proseguir la siguiente generación. Okay. Entonces, de ahí también se asegura la supervivencia de la especie, ¿verdad? Bueno, esa reina tiene una espermateca, que es donde guarda eso, y ella va liberando a lo largo de la temporada, porque hace un vuelo nupcial una vez al año. ¿Una vez al año? Por así decirlo, una vez en temporada, sí. Hay que entender que lo que incentiva para la abeja la postura es la entrada de néctar y de polen. Y eso es muy genial también y es digno de admirar porque ellas, si no hay alimento en el ambiente, la reina regula la cría. O sea, tipo, es como que ellas dicen, no voy a tener más hijos porque no voy a tener con qué alimentarlos, ¿verdad? Wow. Y entonces apenas entra la primavera, con las primeras floraciones, hay entrada de néctar y eso estimula la producción de crías. Y es genial eso porque imagínate lo consciente que son. ¿Pero tipo, de dónde? ¿De dónde, verdad? ¿De dónde sale tanta ¿Quién le dijo? ¿Dónde está el manual? Me sorprende tanto. Qué hermoso. Con razón sos tan apasionado. Sí. Con razón se te nota la pasión cuando hablas de esto. Pero José, consulta. ¿Cómo una abeja se vuelve reina? ¿Nace reina? ¿Cómo viene en una raza aparte? ¿O se vuelve reina? ¿Cómo se vuelve así en la verdadera de la colmena? Bien, hay que entender que en la colmena existen 3 actores, que son los zánganos, las obreras y la reina. ¿Sí? Todos vienen del mismo huevo que puso la reina. ¿Sí? Ahora lo que ellas hacen es seleccionar las larvas, porque después del huevo al eclosionar se convierte en larva y ellas seleccionan las larvas más fuertes y más grandes, pasan por una meticulosa selección de salud, evalúan todo, no es que cualquier larva al azar. Y a esa que reúne las condiciones, ellas les alimentan exclusivamente con jalea en una dosis mayor. Y eso genera o desencadena el nacimiento de la reina. ¿Sí? O sea que había una larva. Había un huevo primero. Había un huevo primero, ¿verdad? Y se dijo, ese huevo. Sí. Ese va a ser. Y a ese se le cuidó. Se volvió larva. El huevo eclosionó y ahí evaluaron la salud y el estado de cada larva y seleccionaron la larva más apta en cuanto a todas las condiciones que ellas buscan para poder alimentarla con jalea exclusivamente y convertirla en reina. O sea que dentro de la colmena hay una división científica.
Podría Hay tipo decirse un que sí. laboratorio y donde están ellos así, tipo viendo los huevos y diciendo, esta sí, esta no, esta sí, Totalmente. esta no. Sí, Y agarran y dicen, a esta le vamos a dar esa reserva de comida más linda. totalmente, totalmente. Igual es importante o es interesante también destacar que no es una sola larva, seleccionan varias, porque al salir a hacer el vuelo nupcial, ellas, como te dije, tienen depredadores. Pueden ser cazadas o depredadas por otros insectos o por otros pajaritos, ¿verdad? Durante el Ujú. vuelo nupcial. Hay que entender que la abeja reina es un alimento, digamos, muy nutritivo para otros insectos o para otras aves, Claro. entonces la van a perseguir. Aparte es más grande, es más colorida, llama más la atención y ellas no hacen solo una reina, o sea, hacen nacer varias reinas y ahí es donde la selección genética o el más fuerte sobrevive, porque primero se pelean entre ellas, las reinas que nacen dentro de una colmena se pelean entre ellas, sobrevive la más fuerte y si no se eliminaron ahí, salen a fecundar. ¿Sí? Y bueno, después se encuentran en la colmena y ahí otra vez sigue la lucha. Yo ¿Por no te quién es la que puedo... va a Yo creer? no, en serio no es real todo lo que me estás contando. No puede ser, vos ya viste. Así Ya va. vi, en serio, ¿Vos es ya viste el increíble. moquete entre abejas reinas? Tocó ver. Es muy triste porque la verdad que vos querés salvar las amas, pero bueno, la naturaleza es así y ellas deciden, o sea, la más fuerte es la que sobrevive y eso es lo mejor para ellas también, Pero ¿verdad? esperan un poco, ¿dónde se pelean en la colmena? Dentro de la colmena se encuentran corriendo entre panales, entre cuadras. Pero ¿cómo? ¿Cómo se matan con...? Bueno, la abeja reina tiene un aguijón, pero ella solamente aguijonea a otros insectos y utilizan exclusivamente en esa lucha, en esa puja de poder Se con la están otra. riendo todos acá. Porque se están imaginando cómo es la pelea entre abejas. Estamos entre... ¿Cuántos estamos? 2, 4, 6... 8, estamos entre 8 acá en el estudio de grabación y me imagino que estarán tratando ustedes de imaginarse como el moquete entre las abejas, pero ¿cómo se termina matando una a la otra? Se aguijonean. Como te digo, la reina usa el aguijón solamente contra otros insectos y entre ellos su objetivo es luchar contra otras reinas. Ella en sí no usa su aguijón fuera de la colmena. Su función principal es poner huevos, pero bueno, se eliminan así, con aguijonazo limpio. ¡Qué fuerte! Así Justo mismo. una de las preguntas que yo te quería hacer era, llega un punto en el que la reina ya va a tener que morir, ¿verdad? Y va a tener que entregar su corona, Ujú. ¿verdad? ¿Y cómo se hace? Yo pensaba que era toda una ceremonia, ¿viste? Como esto del vuelo nupcial. Sí, Yo pensé, bueno, vos, obrera querida, la rompiste este año, a vos te entrego mi corona. Pero no, es así, lucha, moquete. así mismo, así mismo. Hija, hay tanto que hablar de las abejas que Qué trato fuerte. de comentar de una manera sencilla para que sea fácil de entender y resumida, ¿verdad? Y bueno, cuando llega el momento culmine de la abeja, el objetivo es reproducirse. Ujú. Entonces, lo que ella hace es dejar celdas, porque las abejas reinas nacen en celdas reales. Sí. A mí me está poniendo muy nerviosa esto. Porque Sí. no puede ser. Tienen otra vez ella su suite. Así mismo. Sí, tienen como celdas especiales. Así es. No puede ser. Y, Che, ¿y los zánganos qué onda? ¿Qué es lo que es su bueno, vida? ¿Qué los hacen zánganos, ellos? los zánganos tienen en serio una vida increíble. Ellos tienen free pass en todas las colmenas. Ah, mira. Sí. Porque pueden entrar y salir en todas las colmenas en busca de fecundar futuras reinas, vírgenes o reinas que ya pasaron la temporada y necesitan renovar o recargar la espermateca. Entonces ellos son los únicos capaces de ingresar a todas las colmenas. Ah, mira. Sí. A diferencia de las obreras que ellas solamente a su colmena pueden entrar y si por equivocación se va a otra colmena, cosa que no va a pasar porque una abeja difícilmente se equivoca, Ujú. no le van a permitir la entrada y si quiere intentar entrar la van a asesinar. Le van a Le van matar. a matar. Las colegas. Las colegas Las de otra compañeras. Sí. Pero no pasa, eso es la naturaleza. Ah. Es tan sabia que... Son demasiado Es inteligentes. demasiado inteligente que no va a ir a entrar a una colmena por error. Y Sí. cierto es que el zángano, cuando copula, no sé cómo se dice, Ajá. cierto es que cuando copulan con la abeja mueren. Sí. Y ahí termina Eh, su vida. Sí, él deposita, bueno, tiene un pene, él deposita los espermas en la espermateca y al dejar eso se desprende parte de su cuerpo. Entonces él cae y muere por las lesiones que eso le ocasiona. Sí, pero Ay. él muere feliz porque va a dejar sus genes a futuras generaciones. O sea, él fue el alfa, el que realmente
consiguió José. consiguió el objetivo. O sea, imagínate, tuvo sentido su vida, o si no... José, te quiero muchísimo. Me encanta cómo estás contando. O sea, vos le estás poniendo como héroe a los zánganos. Es que son fundamentales para que esto pueda seguir, ¿verdad? Así mismo. ¿Qué vamos a hacer con esta parte? Vamos a cortar. Me encanta. Y gemir amo. Así es. Amo demasiado. Impresionante. Por eso yo empecé diciendo que a mí las abejas me fascinaban. Pero Me esto fascinaban al es principio. hermoso. y porque la- No vaya a cortar esta parte. Vamos a dejar a 7 mismo para que la gente escuche cómo nos estamos cagando de la risa. Es que es hermoso lo que estás contando, José. Sí. Dios mío. Impresionante. ¿Y vos viste ya cuando se murió un zángano? No lastimosamente porque el vuelo nupcial ellas la hacen así fuera de la colmena y van lejos, ¿verdad? De Y hecho que salen de gira. salen de gira. Así mismo. Salen una noche de farra. Algo ¿Verdad? así. Sí, buscan Pero un- espera, ¿el vuelo nupcial es de noche o es de día? No, es de día. Buscan un día soleado también para eso, que no haya viento fuerte. Sí. Tiene que reunir ciertas condiciones para que para que sea óptimo. No, es así nomás. No, no es así nomás. Y tiene que ser también lo ideal en una temporada donde hay muchos zánganos. Y ahí te cuento algo más de los zánganos. A ver. Ellos no viven todo el año en la colmena. Por eso es un héroe el que realmente logra fecundar. Porque aquel que no logra fecundar en el invierno es aniquilado. Y de ahí viene el término zángano. El zángano no trabaja. Por eso ellos son... Mira, de ahí se sacó entonces. Sí, y bueno, su única función es fecundar a la reina y ese es el objetivo de su vida, ¿verdad? Entonces, si no consiguieron eso en la temporada, llega el invierno y como no trabajan, se acaban las flores, las reservas se priorizan y no se le da de comer al zángano. Entonces, no es que le matan, pero no le permiten más la entrada a la colmena y termina muriendo de hambre y de frío afuera. Espera un poco. ¿Y quiénes no le permiten la entrada a la colmena? Las guardianas, las Las obreras. guardianas, las Sí. obreras. Che, esto es impresionante. No, impresionante. ¿Y cómo no le permiten la entrada? ¿Cómo se ponen tipo barrera? Sí, siempre hay abejas en la de guardiana, en la piquera. La piquera es el La lugar donde ellas piquera. entran y salen, el punto de acceso de la colmena. Ah, ok. Y sencillo, el zángano se acerca y no le permiten la entrada. Y como el zángano no se vale por sí mismo, él hasta incluso necesita que las obreras le den de comer. Tipo, no es que él se va y busca una celda y ahora voy a tomar Ah. miel, que si no, él necesita que una obrera le pase eso. ¿Y cómo le pasa? Y así como que se dan un beso. O sea, Se besuquean. ponele, algo así. Y ahí Wow. se alimentan entre ellos. Y bueno, al no poder entrar a la colmena, nadie le alimenta. Y también, como son muy pequeños, necesitan darse calor. Entonces, muere de frío o muere de hambre. O al no tener más alimento, también, pobrecito, no- Claro, se desnutre. se desnutre, sí. José, qué fuerte es todo lo que me estás contando. Sí. Es increíble. Increíble. Otra cosa que yo te quería preguntar, porque esto leí una vez en una revista. Yo cuando era chica, mi mamá me compraba las revistas estas de Disney Explora. No sé si alguna vez viste. Ultra vintage, ultra viejo lo que te estoy diciendo. Y recuerdo que en una de las revistas el especial era así, tipo las abejas, ¿verdad? Y tengo así en mi retina la imagen de tipo el baile o la coreografía de las abejas. Que tipo si se mueven en 8 en forma de infinito significa algo. Si se mueven de esta manera significa otra cosa y ellas como que se van avisando con ese movimiento. Yo no sé cómo ven, porque vos le ves a las abejas que se mueven y yo después de eso, cada vez que veo abejas, quiero pillar si es que vuelan en 8 o si están volando de una manera re loca yo, ¿verdad? Ujú. Eso es real, eso es cierto. Sí, es verdad. Las abejas, bueno, yo le llamo el meneo de las abejas. El meneo, me encanta, el perreo. Algo así. Perreo, mami. Basta. Sí. Se orientan con el sol y en base a eso indican las coordenadas de alimento, de agua y le avisan a sus compañeras de dónde tienen que ir a traer lo que están necesitando en ese momento, ¿verdad? Sí. Dijiste algo del zumbido. Ujú. O sea, ellas se comunican también a través del zumbido, más fuerte, más despacio. Las abejas en sí se comunican más por el tacto y por las feromonas. Hay que entender que dentro de la colmena es oscuro Ok. y que ellas se tocan con las antenas y con las patas. Ok. Y así también se pueden identificar si son integrantes de la colmena o no.
Y por las feromonas que emite la reina pueden interpretar señales de alerta, ¿sí? Y otras señales que según la situación la abeja reina va contando o transmitiendo a sus obreras. Entonces, y eso es algo también muy destacable y que yo admiro mucho, la capacidad que tienen de comunicarse. Porque vos dijiste, ¿quién les dice qué hacer? Y ellas se dicen entre ellas qué hacer. Imagínate, y son 60.000 a 80.000 y aún así son súper organizadas, súper ordenadas, ¿sí? Ahí no hay nada fuera del lugar, cada cosa en su lugar, un Pero lugar para cada cosa. ¿cómo sin grupo de WhatsApp, verdad? No hay Imagínate, walkie-talkie. nada. Y todas de acuerdo, O sea, nunca hay una rebelde. no hay rebeldes, ¿verdad? Imposible, Imposible es. imposible. Todo funciona perfectamente. Así es, Qué equilibrado en increíble. pos del bien común de la colmena. ¿Vos te acordás todavía de cómo fue tu primer rescate? Me acuerdo de mi primer rescate y mi primer día en la piedra también. Sí, Háblame de tu primer rescate. primer Porque, rescate. bueno, si ustedes mientras están escuchando esto o después de escuchar este episodio, pueden ir hasta la cuenta de Instagram de José, que es @rescatabejas. Y ahí van a encontrar cómo vos te vas, por ejemplo, si aparece un panal en una parrilla, en lo alto de un poste de luz, en un árbol, Medidores de Ande. en un medidor de la Ande, donde sea que aparezca un panal, José se va a ir y de la manera más amorosa y tierna va a estar haciendo el Totalmente. rescate. ¿Tu Sí. primer rescate cómo fue? Bien, mi primer rescate fue con mi papá, sí, Ujú. le acompañé y fue como un héroe para mí porque era un rescate en el techo de un segundo piso Ok. y mi función era atajar la escalera. Él se Sí. subió, levantó las tejas, capturó, hizo la extracción del nido de la colmena y bueno, yo lo único que quería era que termine el rescate y que mi papá se baje de nuevo porque me daba mucho miedo verle ahí tan alto y que haya un accidente, ¿verdad? Eh, la altura también fue algo que yo tuve que vencer El porque miedo, el ¿verdad? miedo a la altura al principio era algo fuera de lo normal porque creo que el ser humano le tiene miedo de por sí luego a la altura, ¿sí? Y entonces, bueno, eso fui con la práctica venciendo. Y nada, ese fue mi primer rescate. Y desde Pero ahí, vos miedo a las abejas no le tenés, claramente. miedo Llegaste a no, tener. las respeto. No es que tampoco las subestimo, ¿verdad? Porque hay que respetar el insecto. La verdad ¿Te que picó ya alguna? me pican casi todos los días. Sí, o sea, si yo hoy trabajo con abejas, sí o sí soy consciente que voy a recibir más de una picadura o una picadura, mínimo. ¿Y qué haces después que te pican? Reacción alérgica obviamente no tenés. No, todos tenemos reacciones alérgicas, eso también es muy importante hablar y comentarle a la gente. Todos somos alérgicos en Ujú, distintas medidas, en ujú. distintos grados. Sí, algunos un poco más, algunos un poco menos. También influye mucho el sector donde recibís el aguijón. Ok. Si es más cerca de la cara, es como que un poco más peligroso, pero si en las extremidades, es más chill, ¿verdad? Ujú. Entonces, igual, siempre hay que por eso respetar al insecto, porque no es que yo digo, no, a mí ya no me hace nada y me voy y me hago el loco. No, No. igual tengo todas las precauciones también porque ellas se merecen cariño y respeto. Entonces hay que hacer las cosas de forma responsable. Y vemos que cada tanto hay lastimosamente em, mueren personas por picaduras de abejas Ujú. y yo no sé bien la situación, el contexto de cada uno, pero puedo decir o creer, suponer la hipótesis de que le subestimaron o no le Mm. dieron el debido respeto que se merecían. ¿Cómo entonces es el rescate? Vos cuando alguien te llama y te dice, ay, hay un panal de abeja en mi casa, ¿cómo se procede? Sí, hay que primero hacer una evaluación rápida del Ujú. caso. Si las abejas están en altura, que es lo que generalmente lo que le da grado de complejidad. Y si esa altura es en una casa, en un árbol, de repente hay empresas también que, qué sé yo, ya me tocó sacar abejas de un silo, sí, de una cervecería famosa, ¿verdad? De un silo y bueno, evaluar la estrategia de cómo acceder, o sea, primero cómo llegar hasta ellas y Ujú. cómo después acceder. Si Ok. tengo que cortar metal, si tengo que cortar pared, levantar tejas Hoy o... condes de Herrero a vivir. No, Todas cosas. de todo, sí.
Y de ahí también hay que tener los equipamientos para cada Ah, cosa. O sea, si voy a podar un árbol, necesito una motosierra. Tengo que aprender a usar una motosierra de manera responsable, capacitarme en altura, porque, como te digo, todo hay que hacer responsablemente. ujú. O sea, muchas veces uno quiere simplemente ya llegar ahí, pero no hay que tomar todas las precauciones necesarias para que el rescate sea exitoso. Tenés todo. Llegaste ya hasta el panal de las abejas. Ahí, ¿cómo le sacas a todas? Sí, bueno, accedí a la colmena Ujú. y ahí la muda es manual. Empiezo a revisar los panales y identificar si tienen crías, reservas y eso mudar con la misma configuración a la caja, a la colmena Lansdorff. Las crías tienen que tener la misma orientación, o sea, si el panal estaba así, así mismo tengo que mudar. No es que yo puedo dar la vuelta a eso, porque si Claro. no las crías se ahogan en su propia jalea. Y mantener la misma configuración de la colmena, mudar todo. Las reservas se le deja un poco porque como se estresan, ellas tienen que reconstruir el nido. No es muy bueno también ponerle muchas reservas porque eso atrae a hormigas y otros insectos y ellas Mm, están vulnerables en ese momento. ok. Pero sí me hago responsable entonces de visitar cada semana y eso es la rehabilitación, el monitoreo constante de asegurarme de que no les falte comida y que esté todo en orden ahí. Bueno, y el rescate es eso, mudar los panales, las crías, los panales junto con sus obreras y los zánganos, la reina, todo, mudar a una caja. Por lo general lo hago nocturno porque es el horario en el Mm, que las abejas ya están todas dentro del nido. ok. Las abejas tienen comportamiento diurno, es decir, que ellas vienen en su mayoría a la noche. No un 100% porque puede ser que a una abeja le haya agarrado un viento en contra y no llegó a la colmena, o puede ser que le haya llegado una tormenta y no le dio la posibilidad de llegar. Entonces esa abeja duerme fuera de la colmena, pero llega al día siguiente. O Em, sea, siempre encuentra la UI. Siempre mando la voy, Siempre llega. totalmente. Sí. Wow. Sin Y GPS encima. sin GPS, ¿no? Y con la orientación del sol, imagínate. Mm, Sí. impresionante. Yo vi en tus videos de Instagram que vos Ujú. pareciera ser que les rocías algo. Sí, ¿Qué es eso? se le pone un poco de humo para cortar la comunicación, porque como te dije, se comunican por olores, por feromonas, Ujú. y al cortar la comunicación es como que ellas también se quedan inofensivas, actúan en conjunto y al no comunicarse quedan vulnerables, más dóciles. O Ah, sea, entonces ahí vos le vas a poder facilita el manejo, sacar. eso es algo momentáneo, pasa el olor del humo y ellas otra vez ya vuelven a su normalidad. Mm, Y también se les rocía con agua para dos cosas, simular una lluvia, entonces es como que se tranquilizan y vuelan menos, y también para espesar las alas. Sí. Entonces todo eso te ayuda a controlar el insecto, crear condiciones para que el insecto o el animal pueda volverse más dócil y facilitar su manejo. Ahora es muy importante entender algo del humo también, ujú. que las abejas tienen más de 6 millones de años evolucionando en el planeta y ellas interpretan el humo con el fuego. Eso significa que cuando hay humo, las abejas interpretan como que hay un incendio cerca y empiezan a comer sus reservas. Porque al igual que nosotros, cuando interpretamos que algo se está quemando cerca de nuestra casa o en nuestra casa mismo, es como que juntamos lo que más valor tiene. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que más valor tiene para una abeja rey, para una colmena? A ver, ¿qué pensás que podría hacer? Ay, Dios mío, no sé, tantas cosas. Aparte de la abeja reina, que es la que posibilita la reproducción, Ujú. la jalea, los zánganos, sácamelos de acá, sácamelos, Sí, pero no sé qué más. bueno, las abejas valoran muchísimo su miel. Mm, Sí, porque a partir de la miel ellas pueden hacer cera, que es estructura. Para, te dejo el dato que para poder crear o construir o fabricar 1 kilo de cera, ellas necesitan consumir 8 kilos de miel. Entonces, la miel también es energía, la miel también es su medicina, ¿sí? La miel es todo para la colmena. mm, Entonces, empiezan a cargar el buche de miel para abandonar la colmena y sobrevivir lo que conlleve esa aventura, porque abandonar la colmena es una aventura, no saben ujú. dónde se van a ir, no saben qué va a pasar de ellas, y es como que llevan su matula en el buche. Ahí, bueno, vamos a llevar reserva y vamos a ver qué pasa, vamos a sobrevivir. El humo genera todo eso en ellas. O Mm. sea, aparte de cortar la comunicación, uno le está obligando a comer miel. Y eso que también hace, y es lo simpático, la abeja se hincha, se pone más gordita. Oh, Sí.
Y al ponerse más gordita es como que no puede doblar el abdomen, como que le cuesta más hacer Mi los vida. abdominales y no pueden aguijonear. Y entonces se vuelve más dócil. Sí, Por eso que vos haces la extracción manual. Podés hacer la extracción manual claro. y hacer el Sí. cambio. Claro, todo siempre con el equipo de protección, ¿verdad? Claro. Igual, si vos la tocabas y la apretabas fuerte, te van a aguijonear. Ujú. Pero en un porcentaje del 100%, bajas eso. Sí, bajas. Y bueno, ¿Y la miel cómo se extrae? el proceso de extracción de miel... Para que esté en este frasquito de miel que nos trajiste de ah, regalo. ¿Cuál es el sí, proceso para que termine acá? sí, bueno, la miel para extraer de manera consciente se extrae a través de los cuadros que introducimos a la caja. Nosotros le ponemos láminas de cera, que son ceras estampadas donde ellas labran, estiran esas celdas, esa cera, que es una lámina, es como una hoja, ellas estiran, le dan la forma del panal y a partir de ahí empiezan a cargar el néctar. Sí, ya te expliqué que primero traen de la Ujú. flor, vomitan en la otra abeja, regurgitan, la otra abeja vuelve a cargar y ahí empieza el proceso de maduración o evaporación de la humedad. El néctar en sí es muy húmedo, es casi agua, ¿sí? Pero ellas con el aleteo, la circulación del viento, la termorregulación, van evaporando eso hasta llegar a un 18-16% de humedad. Y ahí sellan, tapan, que se le dice en la apicultura operculan, ¿sí? Opérculo. Con una fina capa de cera y eso les permite conservar la miel muchísimo tiempo. Em, la miel posteriormente se retira en los cuadros, se cepillan las abejas para no llevar las abejas, se caen todas las abejas dentro de la caja y se mete en una centrífuga. La Mm. centrífuga se da vuelta. Yo Como tengo lavarropas. totalmente, sí, Ujú. es eléctrica, da vueltas y va soltando la miel. Se da la vuelta al cuadro porque tiene dos lados, dos caras. Se da la vuelta, se extrae todo del otro lado y el panal de cera en sí mismo se le devuelve a la colmena. Sí. Para Em, que carguen otra para vez. que vuelvan a cargar o poner crías, porque como te digo, ellas utilizan esas celdas para dos propósitos, cría y reservas. Entonces, con eso también nosotros les ahorramos energía a Ujú. la abeja, porque si no, ella tiene que volver a construir eso. ¿Qué fue lo más gracioso que te pasó en la colmena? Algo así súper random que te pasó, que recuerdes. Siempre dejamos las colmenas más defensivas para el final. Ok. Sí, ¿Dónde están porque las abejas ñaro? las famosas, las más temidas. Ok. Sí, que son otras las que más le queremos porque Ah, al tener un mayor comportamiento defensivo, no solamente con nosotros, sino con sus depredadores y también con las enfermedades, porque hay algunos ácaros que le persiguen y al ser ellas tan defensivas es como que si una abeja tiene un ácaro, es como que se muerden entre ellas y se sacan eso. O sea, nosotros buscamos abejas defensivas porque son más resistentes, ¿sí? wow. Así es. Y la defensividad es algo que está ligado al gen de las africanas. O sea, es un gen que está ligado a la raza de las africanas, que si bien acá son africanizadas porque ya es una híbrida, Ajá. bueno, buscamos eso. Ahora, sí, con todo el respeto, siempre le dejamos al final a esas colmenas Ujú. porque a veces ni por más de que tenga el traje más seguro, Te no te pican. garantiza otra vez que no va a recibir aguijones. Ok. Y nada, y esa fue la experiencia más simpática que me tocó vivir porque la colmena en sí llegó el momento final, Ujú. bueno, por fin terminamos el día del apicultor, del trabajo en el apiario, queda esta nomás. Y fuimos ahí a revisar, empezamos a levantar los primeros cuadros y el humo no era suficiente, ¿verdad? Y bueno, siempre te queda un espacio entre el guante y la manga y Ujú. al hacer los movimientos y esas cosas, ellas buscan cualquier agujero para entrar. Entraron a mi traje, se metieron a mi traje. Eso siempre pasa, pero esta vez se metieron como 20 de una. Y empezaron a caminar. Traté de mantener la calma, no le hice caso. Y bueno, ahí viene y podía aguijonearme en cualquier parte del cuerpo, pero me aguijonea en el ojo. En el En el ojo, en ojo, el globo ocular. en el globo ocular, así mismo. Y bueno, tipo, yo no quiero más tomar ni antialérgico, nada, Mm. porque si no voy a vivir tomando eso, ¿verdad? Y no le hice caso, dije, no, me va a pasar. Dolió un chiqui ahí en el momento. Y bueno, después, ese día, yo tenía un cumpleaños. Y me voy a mi casa, me subo al auto, estoy manejando, de repente miro el espejo retrovisor y veo que mi ojo ya estaba cerrado. Tenía el ojo cerrado y no había forma de disimular eso. No, No ya. había forma y tenía que irme a un evento social
Y bueno, fue así re nada que ver que yo llegué con un anteojo negro. Todo el mundo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? No sé qué. Bueno, y Vengo de una tecno, dijiste. algo. Sí. Y bueno, tocó quitarme el anteojo y ahí fui el hazme reír de todo el mundo porque, hija, tipo... Sí, pero ni tanto hazme reír, José, porque ¿acaso esa gente trabaja con abejas? No. Y no. No, en lo absoluto. Sí. Para ir cerrando, porque se nos hizo largo este episodio, yo creo que va a tener que haber una segunda parte, porque impresionante Para mí es. que Yo creo sí. que de todo no hablamos, Ujú. no es suficiente una hora de podcast para hablar de este universo, pero sí me encantaría, José, terminar con un mensaje de conciencia para la gente que nos está escuchando, Ujú. para que sepan que cuando ven una abeja no tienen que reaccionar mal en contra de la abeja, no tienen que intentar matarla, no tienen que intentar echar abajo un panal. Y también para que la gente entienda lo importante de tu laburo, ¿verdad? Porque es demasiado importante el rescate que vos estás haciendo y es no solamente tu laburo, sino que exactamente lo que haces, rescatar abejas, es demasiado grande, es Sí, demasiado importante. demasiado importante. Bien, ¿por qué rescatamos abejas? Rescatamos abejas porque son vida, son nuestras aliadas. Son aliadas tanto para el productor que siembra X cultivo, ¿sí? Y muchas veces los productores, con tal de prevenir las plagas y enfermedades, se pasan usando insecticidas, agrotóxicos, y no le dan el valor que se merecen a las abejas. O sea, no le dan la importancia de decir, ah, no, esto puede ser nocivo para ellas. Sin embargo, es una aliada para ellas porque te dije que mejora la calidad del fruto, la fertilidad de la semilla, el color, el sabor y todas las propiedades organolépticas de esa fruta son mejoradas y la fecundación, la polinización de la flor fue óptima, ¿sí? Ujú. Entonces, es aliada para el productor, es aliada para nosotros que vivimos en la ciudad porque nos da todo lo que necesitamos prácticamente, oxígeno, ropa, comida, y gracias a ella nosotros existimos, ¿verdad? Entonces las abejas son vida y yo le recomiendo a la gente que antes de buscar una solución casera, Mm. de prenderle fuego, porque también me llaman y me dicen, si vos no venís ahora, yo le voy a meter fuego. O Ay, si vos no güey. venís ahora, yo le voy a meter insecticida, ¿verdad? Jesús que no. Sí, me hacen como un mea culpa de que, tipo, yo soy responsable de eso, ¿verdad? Ujú. Y yo pongo mi granito de arena para poder tratar de dejar un legado también para las siguientes generaciones, ¿verdad? Porque no solamente yo ahora, esto es para la vida del planeta, ¿verdad? Claro. Entonces, la idea es esa, concientizar y dimensionar la importancia del insecto. Y bueno, eso por un lado, si nos encontramos con un panal o abejas, panal o enjambre de abejas o avispas, porque también son nuestras aliadas las avispas. Ujú. Y también lo que yo recomendaría es sembrar árboles, reforestar, sembrar flores o plantas que puedan tener flores que sean atractivas para las abejas y en épocas de mucho calor poner como bebederos de agua con corchos que puedan flotar para que ellas no se ahoguen. Que no solamente le van a beneficiar a las abejas, también a otros pajaritos, a otros seres vivos, a otros seres sintientes y eso, entonces hacer lo que cada uno puede desde donde está con lo que tiene y con lo que puede. Sí. Ay, José, gracias. Vos sabés que demasiado me gusta este episodio. Siento que estamos así dejando algo importante, hablando de algo de lo cual casi no se habla Ujú. y que puede llegar a movilizarle, aparte de hacer el tag o a la gente, puede llegar a movilizarle muchísimo también para entender y dimensionar cuán importantes son las abejas. Totalmente. Las mieles de la colmena, ¿vos las vendés? Sí, es también una forma de apoyar el rescate de abejas. Claro. Comprar miel de un productor, de un apicultor que cuida a las abejas, porque el apicultor es el más interesado en que la abeja esté bien. Claro. Sí, entonces una forma de salvaguardar el insecto es apoyando al agente encargado de su Del bienestar. cuidado. Sí, Bueno, entonces a partir de ahora nadie compra más miel de ningún súper, solamente le van a estar comprando miel al rescate abejas. totalmente. Y es más, una vez que prueban ya no van a luego querer comprar miel de otro lugar. No, yo ahora que sé cómo se hace la miel, ahora que sé el moquete que se arma entre las reinas, mi vida el zángano que la pone una vez, después muere, yo ya olvídate, cada vez que tome una cucharada de miel me voy a acordar de este episodio. José, te agradezco Totalmente. tanto, Ujú. te agradezco demasiado, gracias en serio por tu tiempo y gracias por lo que haces. Sí, el agradecimiento es mutuo porque el proceso de, o sea, la labor de rescatar abejas y reubicarlas también implica concientizar. Y gracias a este Ujú. espacio que me estás permitiendo,
puedo llegar a más gente y hacerle entender a la gente todo esto que estuvimos hablando. Dios mío, encima nos reímos muchísimo. Amo. Gracias. Gracias. Ojalá la gente se haya reído también, ¿verdad? Ojalá. Sí.